vamos a ver un tema curioso en el sistema diédrico, que son las vistas interrumpidas. Si por ejemplo tenemos dos líneas y una circunferencia tangente a ambas líneas, vamos a coger esta por ejemplo, bueno, la circunferencia es tangente y a partir del punto de tangencia empieza a ser discontinua. Marcamos desde el centro esta línea y marcamos esta. Bueno, tenemos ahí el alzado de una figura y ahora en planta tenemos línea de tierra y ahora aquí abajo hemos cogido esta circunferencia marcamos la circunferencia solo en parte y a partir de aquí dos líneas, luego dos verticales y una cosa que resulta algo curiosa en diédrico, como decíamos, que es una línea interrumpida junto con otra línea. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Vamos a hacer aquí otras dos líneas, aquí otras dos curvas tangentes a eso y luego vamos a hacer aquí una línea y otra que incidan sobre esta vertical. Marcamos aquí también una línea interrumpida paralela a esta y por último una línea que venga por aquí. Bueno, esta pieza en principio parece bastante compleja porque hay algo que resulta algo desconcertante. Son estas líneas, ¿por qué no terminan? Son líneas que existen, nos recuerda un poco a las superficies solevadas. Por ejemplo, si yo uno una circunferencia, vamos a coger, bueno, una circunferencia en perspectiva, por ejemplo, una elipse, la uno con un cuadrado, de repente la superficie prismática se va transformando poco a poco en una circunferencia, o sea que es un cuadrado que se va redondeando por aquí, pero que aquí en realidad existe arista. Bueno, esta superficie, que se llama de evolución porque evoluciona de un cuadrado a una circunferencia, parece ser que es una solución a una línea interrumpida en diédrico, que pasa de ser una línea a desvanecerse. Bueno, esa sería una posible solución, pero hay otras. No es este caso. Esta superficie de evolución o solevada es algo que enlaza dos superficies distintas, una con aristas, que tiene vértices, y con aristas que se desvanecen porque pasa a una superficie que no tiene, a una superficie en la base que en realidad no tiene vértices. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Una solución de esto pues podría ser la esfera. Hacemos la esfera en perspectiva. A ver si tenemos aquí la plantilla de elipses. Bueno, vamos a hacerla a mano. Bueno, vamos a hacerla porque como todo va a ir a mano. Bueno, esto podría ser, en principio parece un cono, lo que pasa que tiene aquí una arista. Entonces, bueno, podríamos hacer que esto, por ejemplo, fuera un prisma. Vamos a ponerlo así. Bueno, ese podría ser un prisma y solucionaríamos eso. Lo que pasa que ahora de repente hay una circunferencia que está enlazada con ese prisma. Entonces, si dibujamos la circunferencia por detrás, como podemos ver aquí, correspondería a una esfera. Entonces dibujamos la esfera, de manera que nos queda aquí la esfera. Bueno, resulta que esta esfera aquí no tiene línea de intersección con la superficie, por tanto, algo que enlace lo que es el prisma
con la esfera podría ser un cono. Si yo pongo aquí un trozo de cono, pues tengo que realmente la esfera pues es tangente al cono, por eso esta línea no existe, y el cono tiene esta generatriz coincidente con el prisma, por tanto, por eso existe una línea que llega exactamente hasta este punto, o sea, hasta el punto A. Bueno, pues esa sería una posible solución a este detalle, con lo cual tendríamos ya esto solucionado. La línea esta discontinua de la esfera sería la línea esta de atrás. Vamos a hacer esto algo más bajo y vendría hasta aquí. Bueno, ¿cómo podríamos solucionar esto? Pues haciéndolo coincidir con la esfera, tendríamos, pues bueno, siguiendo aquí la línea esta, pues por ejemplo un cilindro. Dibujamos el cilindro, aquí hacemos el arco y aquí el arco. Tangente en esa dirección. Bueno, tenemos ahora un cilindro, lógicamente esto continúa por abajo, pues continuaríamos el cilindro si realmente corresponde a eso. Bueno, entonces tendríamos la esfera, cono, prisma, cilindro, y ahora vemos que va a pasar lo mismo, o sea, esto es perfectamente tangente a la superficie, pero resulta que esto aquí viene por aquí. Entonces esto no puede ser una pirámide, primero porque está enlazado. La pirámide no se puede curvar aquí. Entonces una posible solución sería colocar aquí otro cono. Entonces tengo aquí esta línea, en esta línea voy a poner aquí otro prisma. Y otro prisma me tiene que coincidir con esto. Entonces el prisma es tangente al cono que viene por aquí. Y ahora la única solución a esto es que esto sea un cono que tenga el vértice por aquí. El vértice lógicamente quedaría aquí, pero bueno, tenemos ahí un trozo de esfera y esa esfera se enlaza con el cono y viene a parar aquí. Bueno, pues ahora tenemos que esta curva, que es una circunferencia, se ve en planta como esta línea, y esta línea le vuelve a pasar lo mismo que pasó aquí. Tenemos que la línea esta enlaza aquí exactamente con un trozo de esfera, que sería este trozo. Por tanto, esta línea termina aquí, ya que a partir de aquí es tangente al cono y es tangente también a el cilindro, ya que del cilindro puedo hacer una tangente perfectamente, sería este caso. Con lo cual tendríamos resuelta ya toda la figura al completo. Marcaríamos entonces las líneas visibles, las líneas que se ven. Vamos a marcar, como ahí habría mucha línea, solo las que serían las que se podrían ver. Aquí tangente, el cono y luego el trozo de esfera. Llega hasta aquí. La circunferencia en perspectiva que aparece como elipse. Aquí el trozo de esfera. Y luego aquí la superficie cilíndrica. Bueno, pues esa sería la solución a la figura. Aquí veríamos un fragmento de esto por detrás. Como podemos ver aquí, el prisma es tangente al trozo de, en este caso era un cono que enlazaba con la esfera y con el prisma. Mientras que en este caso pues tenemos el cilindro y el cono que enlaza aquí con un trozo de esfera. O sea que en este caso es cono y en este caso es esfera. Bueno, si tuviéramos que dibujar el perfil, se nos solapa con esto, pero bueno, vamos a ponerlo aquí justo. A partir de aquí, pues proyectamos esto y a partir de aquí dibujaríamos la figura hasta este extremo.
Bueno, tendríamos el cilindro que bajaría hasta aquí, vendría por aquí. Exactamente bajaría hasta aquí. Tendríamos la esfera que vendría por aquí hasta aquí. Vendría a esta altura. Tendríamos luego este cilindro que vendría por aquí hasta donde empieza el siguiente. Y vemos que en realidad no es el cilindro, es el prisma que coincide aquí en altura con el cono. Y el cono que viene hasta aquí y viene por aquí. Aquí es una circunferencia. Esto es coincidente con esto también, este detalle del cilindro con la esfera, para que coincidan aquí las circunferencias. Y aquí sí que hay separación entre este prisma y el cilindro. Mientras que esta línea llegaba solo hasta aquí, igual que esta llegaba hasta aquí. Era lo que decíamos, líneas interrumpidas. Bueno, marcamos para que se distinga bien. Esto llega hasta aquí, esto llega hasta aquí. La esfera, esto hasta abajo, esto hasta aquí. Bueno, no habría ninguna línea discontinua. Esto llegaría hasta aquí solo, mientras que esto llegaría hasta aquí. Nos pasamos ahí un poco. Y aquí que teníamos la superficie esférica. Bueno, pues esa sería la figura completa. Aquí el hueco este con la línea interrumpida, igual que aquí, hasta aquí nada más.